Hola, bienvenidos a la segunda parte de esta serie que hemos llamado Chequea tu corazón. Y hemos dicho que así como existen distintas pruebas para evaluar al corazón físico, la pregunta es, ¿podemos monitorear el corazón emocional y espiritual? Así que la motivación principal de esta serie proviene de ese versículo bíblico de Proverbios donde Salomón dice, por sobre todas las cosas, examina tu corazón porque de él mana la vida. En otras palabras, la condición espiritual y emocional de tu corazón es aún más importante que su condición física. Lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestros pensamientos, creencias, palabras y acciones. Y puede repercutir en nuestra salud relacional, profesional y personal a lo largo de la vida. Así que en la primera semana dijimos que el primero de nuestros monitores del corazón es lo que dices fluye de lo que hay en tu corazón. ¿Lo recuerdas? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es para sentirnos culpables por lo que dijimos, es más bien para sentirnos curiosos de dónde vino esto. Jesús dijo, puedes almacenar dos tipos de cosas en tu corazón, las buenas y las malas. Así que cuando monitoreo mis palabras, eso me puede definir muy bien lo que estoy almacenando en mi corazón. Y hoy veremos el segundo monitor cardíaco, la segunda manera de estudiar la salud de nuestro corazón emocional y espiritual. Así que vamos a fundamentar nuestras convicciones, ya que hablamos sobre una serie del corazón. Y vamos a escuchar lo que cuenta Jesús en una historia convincente en Lucas capítulo 10. Y la principal invitación de Jesús era a un nuevo tipo de vida eterna. Así que un día, un experto en leyes religiosas puso a prueba a Jesús con una pregunta. ¿Cómo entro a la vida eterna? Y Jesús responde con una pregunta. Dice Moisés, ¿qué está escrito en la ley? Porque tú eres experto. Y mira lo que nos dice. El hombre respondió, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y toda tu mente. Y esto se le conoce como el Shema. ¿Y qué es el Shema? Es parte de una oración que enseñaban los judíos a repetir cada mañana y cada noche lo hacían. Entonces, el experto religioso añadió una segunda parte que se encontraba en Levítico y que de seguro había oído enseñar a Jesús, pero que nunca antes se había relacionado con esto. El primero que lo vincula es Jesús. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es, dijo Jesús. Pero había una pregunta detrás de esta pregunta. Hey, Señor, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque en esta cultura un prójimo se definía claramente en el Antiguo Testamento como aquella persona que estaba entre los tuyos, los de tu pueblo, los de tu raza, los de tu tribu, los de tu creencia, los de tu religión. Jesús estaba enseñando a sus seguidores a amar a sus enemigos. Y esta era la prueba. Él respondió con una historia famosa, conocida como la historia del buen samaritano. Incluso, si tú eres alguien que está mirando esta serie porque te invitaron a verla, has oído la expresión el buen samaritano. Mira, pasó un buen samaritano, o un buen samaritano nos ayudó. Y viene de esta enseñanza de Jesús. Y quiero que tratemos de ver esta historia con ojos judíos, entendiendo que para ellos, no olvides, el prójimo era una persona que creía lo mismo que ellos creían, porque ellos solo se sentarían a la mesa con otros judíos,
Nunca se sentaban a la mesa con gentiles, nunca comían nada con gentiles, porque sentían que se contaminaban. Así que Jesús está contando esta historia al pueblo judío. Y mira lo que dice. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Así que esto es importante que mires. Él viajaba hacia el sur y si miras dónde está Jerusalén, allí Jerusalén estaba muy por encima del nivel del mar e iría a Jericó y la distancia de Jerusalén a Jericó es una caminata difícil a través de 17 millas. Y no solo eso, sino que tiene un descenso de 3.300 pies. Y quiero que entiendas que en ese camino cualquier persona podía incluso morir por un golpe de calor o deshidratación, porque realmente podía ser abrumador. Mira cómo era el camino a lo largo de la carretera. Y esta es la zona que la mayoría de la gente cree que el rey David describe en el Salmo 23 cuando se refiere a aunque ande por el valle de sombra o de muerte. Se refería a este camino. El camino de Jericó era famoso por su peligrosidad y también por su dificultad. Y los ataques a los viajeros eran muy frecuentes en él. Y quizá en tu pueblo, en tu comunidad, no lo sé, había un camino peligroso porque era difícil conducir. Yo recuerdo que siempre en Venezuela, de Barquisimeto a Caracas, uno podía irse por dos vías y una de las vías era bastante curva y se llamaba la vía a Nirgua y todo el mundo decía, cuidado si te vas por Nirgua, porque cuidado con las curvas. Entonces la gente tenía mucho cuidado de esta vía y todavía la siguen teniendo. Y así era el camino de Jericó. Y ve lo que dice, le quitaron la ropa a ese israelita que estaba en ese camino, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino, ahora nota, un sacerdote quien, ¿qué hizo? Al verlo, se desvió y siguió de largo. Y esto es muy importante, la imagen que Jesús describe aquí es que el sacerdote probablemente arriesgó su vida al cruzar desde la ladera del camino hasta el borde del acantilado porque él para alejarse del hombre. Recuerden, el camino era estrecho, era imposible ignorar a una persona que estuviera malherida. Es más, te tenías que apartar y hasta apartarte pudiese ser peligroso. Y Jesús sigue contando la historia. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Hizo lo mismo que el sacerdote. Ahora, este fue un giro inesperado en la historia. La mayoría, sino toda la audiencia de Jesús probablemente asumió que los bandidos eran samaritanos. Pero aquí viene un giro inesperado. Pero un samaritano. Ahora Jesús menciona el samaritano. Y los judíos decían, ¿cómo que un samaritano? No puede ser. ¿Qué vas a decir? Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, piensen en que se repite, Jesús está repitiendo 3 veces el verbo ver. Tanto el sacerdote como el levita, como el samaritano, los 3 vieron. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, yo quiero que tú rellenes en esa línea que está en blanco lo que tú te imaginas que hizo después de ver qué fue lo que pasó. Y quizá tú te sabes que el final de la historia, pero escucha, yo quiero que no te adelantes, que no te precipites, aunque sepas lo que va en el espacio en blanco y lo que pasa después, lo que va en el espacio en blanco determina lo que viene después y esto es parte de lo que Jesús dice. Lo que vemos determina lo que sentimos. No olvides eso. Lo que vemos determina lo que sentimos. El sacerdote y el levita vieron al hombre.
el hombre estaba golpeado, estaba necesitado, quizás estaba ahí gimiendo. Y ellos sintieron algo, ¿ok? Vieron y sintieron. La pregunta es, ¿qué pudieron haber sentido el sacerdote, que era el hombre que enseñaba la ley, y el levita, que era el alumno del sacerdote? El auditorio de Jesús podría haber ofrecido todo tipo de razones por las cuales el sacerdote y el levita habrían pasado de largo ante el hombre. Y en él podría ilustrarse que eres como el sacerdote, el levita o el samaritano. Cuando ves a la gente necesitada, ves y sientes algo. Para algunos de nosotros, tal vez, como el sacerdote y el levita, esta situación resulta incómoda. Y volvamos otra vez. Pero el samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué pasó? ¿Cómo actuó hacia ese hombre, este samaritano despreciado? ¿Qué sintió después que lo vio? Y esta es una gran pregunta. ¿Qué hubiesen colocado de ti si hubieses pasado? Entonces, pudiese ser que viéndolo se incomodó. Mira, puede que sí. Claramente era un camino peligroso. Se trataba de un tipo impuro, desnudo, un samaritano, y el sacerdote tenía que mantenerse limpio para poder cumplir las obligaciones. No sabía si estaba inmóvil, podía estar muerto, y los sacerdotes no podían tocar muertos porque se contaminaban, así que era muy incómodo lo que él estaba viendo. Este encuentro también pudo haber sido inconveniente, ¿ok? Así que puede que el sacerdote y el levita estaban ocupados con cosas importantes y religiosas que hacer, así que puede que al verlo se incomodaron y tampoco esto era agradable. Ahora, también puede haber ocurrido. Vieron lo que ocurría, pero no estaban equipados para ayudar al hombre, así que al verlo, sintió incompetencia. El hombre necesitaba más ayuda de la que ellos podían proporcionarle. No estaban calificados o cualificados para proporcionar asistencia médica. Algo así como cuando tú ves una persona accidentada y tú dices, pero ya va, es que yo no soy mecánico. O bueno, pero si le falta gasolina, yo no tengo gasolina, tampoco tengo cables auxiliares, ¿para qué me voy a parar? ¿Alguna vez has sentido este tipo de cosas? Y vamos, son preocupaciones justas. Más importante que lo que veían y sentían era lo que se veían a sí mismos. ¿Cómo se veían a sí mismos? Si se veían competentes o incompetentes. Recuerda, el contexto de la historia es la pregunta. ¿Recuerdas la pregunta? ¿Cómo comienza todos? Señor, dime, ¿cómo entro en la vida eterna? El experto de la ley respondió que él amaba a Dios y que amaba a su prójimo como a sí mismo y que esa era la clave. Jesús dijo, bien has contestado, pero él dijo, ajá, pero ¿y quién es mi prójimo? La pregunta que cambia lo que vemos es esta. ¿Y si fuera yo? ¿Qué me hubiese gustado que hicieran por mí? Sí. ¿Y si fuera yo el que está ahí? Sí. Yo recuerdo cuando emigré y llegué a este país, la persona que me recibió fue Rick Addison. Y sabes qué, yo nunca podré olvidar lo que él hizo por mí. Durante un mes o más de un mes me hospedó en su casa. Tenía que rentar una casa y resulta que, aunque habíamos preparado todo para hacerlo, la respuesta no salía. Es más, se cayó, tuvimos que ir por otra. No solo hizo por eso, que hospedarme tanto tiempo, no solo a mí, a mi esposa y a mis 4 hijos. Me dio un automóvil, me hizo parte de un equipo, me prestó sus oficinas, sus instalaciones para que trabajara. Me trató como un miembro de su familia. ¿Y sabes qué? Cuando yo salí de ahí le pregunté, Rick, pero ya va, ¿cuánto te debo? Me dijo, no me debes nada,
pero ¿cómo que no te debo nada? Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿sabes qué? Mm, 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 Yo tuve un pastor que hizo exactamente lo mismo por mí en una etapa de mi vida. Yo solo estoy siendo agradecido. Así que yo quiero que tú mires lo que ocurrió con este samaritano. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Vio y sintió. La verdadera compasión nos obliga, nos mueve. El samaritano vio al judío golpeado y pensó, ese podría haber sido yo. ¿Qué querría yo que alguien hiciera por mí? Mira lo que dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Ey, es una ayuda extravagante. Pocos, si es que había alguno en la audiencia judía de Jesús, harían algo así por un samaritano. Pero este samaritano hace esto por un israelita. Es más, pero lo peor es que de esta historia es que ellos nunca esperarían que un samaritano lo hiciera por ellos. ¿Por qué? Porque los consideraban su enemigo. Y no olvides, cuando tú consideras a otro tu enemigo, ¿sabes qué harás? Actuarás como que es tu enemigo. Así que hay una conexión entre ver, sentir y recordar esa pregunta. ¿Y si fuera yo? ¿Y si necesitaría que alguien lo hiciera por mí? Ahora sigue Jesús contando la historia y dice, al día siguiente. Y el público de Jesús habría pensado, ¿qué? ¿El samaritano pasó toda la noche cuidando al judío? Sí. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Mira, y los estudios muestran que esas 2 monedas de plata tenían el suficiente valor como para mantener a ese hombre en esa posada durante casi 2 meses. El samaritano tuvo compasión del hombre e hizo lo que él hubiese querido que alguien hiciera por él. Si cuando ves la necesidad, te haces la pregunta, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? O te haces la pregunta, ¿qué tal si fuera yo el que está ahí accidentado? El que está ahí con esa necesidad, el que está allí con esa situación. ¿Qué me gustaría que hicieran por mí? ¿Sabes? Jesús redefine entonces el concepto de prójimo y lo amplía más allá de las fronteras físicas e incluso étnicas. Ya nadie podía limitar al prójimo por la proximidad o por personas de su misma raza o de su misma nacionalidad o de sus mismas creencias. Y lo hizo con una pregunta perfectamente oportuna y formulada. Es una pregunta que nos obliga a examinar lo que hay en nuestros corazones. Y la pregunta es esta. Recuerden que la pregunta del hombre fue, ¿cómo entro a la vida eterna? Y la segunda pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Ahora, así que Jesús responde y dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta de Jesús, detrás de la pregunta es, ¿cuál de los 3 amó al Señor, cumplió el Shema?
Sí, amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, amando a alguien necesitado como él. La respuesta es ninguno de los religiosos que conocían la ley, la Torá, la recitaban. Y vamos, parece una pregunta retórica porque la respuesta es obvia. Pero me sorprende cómo contesta el experto de la ley. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Le costaba decir el samaritano. ¿Por qué? Era un escriba judío y no soportaba reconocer la identidad del hombre como samaritano, quien actuó como un prójimo. Fue él, ese samaritano, quien vio una necesidad y la satisfizo y quien sabía lo que había que hacer y lo hizo. Y Jesús cierra con esta mandato y dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús cortó todas las excusas y, ¿sabes qué? Descorrió la cortina de lo que es más importante. Así que hay monitores cardíacos y hoy tomaremos el segundo para mirar realmente cómo está nuestro corazón. Tu corazón por Dios se revela en tu corazón por el prójimo. ¿Quieres saber cómo es tu corazón? Entonces la pregunta es, ¿cómo estás actuando hacia tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Es cualquier persona de tu entorno que esté necesitada. Amar a alguien implica preocuparse por las personas y las cosas que le ocurren al otro y hacernos la pregunta, ¿y si fuera yo? ¿Cómo me gustaría que actuaran por mí? No podemos tener un corazón para Dios aparte de amar a nuestro prójimo. No puedo decir, es que amo tanto a Dios. ¿Sabes qué? La única manera de saberlo es cómo estás amando a tu prójimo. Sí, ahí entonces se muestra el corazón. ¿Qué significa amar a Dios con toda la mente, el alma y las fuerzas? Ahí cuando está Dios en tu corazón, ¿qué representa eso? ¿Qué representa que estás amándolo con toda tu vida? Sí, el escriba preguntó a Jesús, ¿qué significa tener un corazón que late por Dios? ¿Sabes qué? La verdad es que tener un corazón que late por Dios, de acuerdo a Jesús, es que si quieres tener ese tipo de corazón, tienes que tener un corazón que lata por la gente necesitada, tu prójimo, y amarlo como te amarías a ti mismo, amar al prójimo. Dios mide tu amor por él. Sí, Dios dice, ¿me amas? Entonces trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Y ahí es donde está la ley de Cristo, el mandamiento del Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la pregunta es, ¿cómo estás tratando a los necesitados que te rodean? A quienes el Señor ama. ¿Sabes? El buen samaritano vio una necesidad y la satisfizo. El buen samaritano conoció el precio y lo pagó. En otras palabras, no se desanimó y se convenció a sí mismo, no tengo las competencias, no tengo la capacidad, es incómodo, yo estoy muy ocupado. No, no hizo eso. Pudo haber argumentado por ser incómodo, inconveniente o por no estar preparado. ¿Sabes qué? Probablemente mientras que he estado hablando, la pregunta es, ¿quién te ha venido a la mente? ¿Has visto recientemente a alguien necesitado?
Tal vez era un matrimonio en crisis, alguien con problemas de adicción o una situación difícil. No se trata solo de heridas físicas, sino también de heridas emocionales. También hay personas a tu alrededor con necesidades espirituales que están lejos de Dios. Los has visto y lo sabes, pero hasta ahora te has desanimado. Hasta ahora te has convencido a ti mismo, pero es que yo todavía no sé tanto de Biblia, o ellos no me van a escuchar, qué sé yo. O es tan incómodo, y qué tal si me desprecian o me rechazan, tal vez. Porque es inconveniente, incómodo, o te sientes mal preparado, no actúas. ¿Qué tal encontrarse en el cielo con alguien que conociste aquí en la tierra y esa persona te pregunte, hey, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me hablaste de Jesús? Vamos, mira, no quiero que te sientas culpable. Quiero que sientas curiosidad. A este monitor del corazón, ¿estoy amando a la gente tanto como amo a Dios? Y esta es la pregunta, ¿qué te impide sentir verdadera compasión? ¿Qué te impulsaría a actuar? ¿Hay algún sesgo, prejuicio, orgullo, apatía o dureza en tu corazón? ¿Qué impide preguntarte, ¿y si ese fuera yo? Si fuera mi mujer, si fuese mi hijo, si fuese mi hermano, mi hermana, mi matrimonio, ¿qué quisiera que hicieran por mí? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Si quieres saber si tu corazón palpita como palpita el corazón de Dios, implica ser compasivo e involucrarse. Y esto es lo que haces cuando amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Te hace amar a tu prójimo como a ti mismo. Nunca olvides. La medida en la que sé que amo a Dios con todo mi corazón es en cuanto estoy amando a mi prójimo. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Vio una necesidad y la satisfizo. Conoció el precio y lo pagó. Actuó por amor. Ahí se reveló su amor por Dios. Mira, el yo no debería ser el centro del corazón. Hay algo importante. Este dibujo representa la verdad de Primera de Juan 4, de que nadie conoce a Dios si no ama. En esto conocemos a Dios, en que amamos. Dios que es amor y por eso nos amamos los unos a los otros. Y Dios nos amó primero. La respuesta del buen samaritano reflejaba sencillamente el corazón de Dios. Las personas que sienten compasión actúan reflejando el corazón de Dios. Su vida muestra cuánto Dios ama, cuán amoroso es el Padre. Ahora, quiero que antes de cerrar pienses que ese samaritano despreciable a la larga es Jesús también. Porque Jesús fue despreciado. La piedra que los edificadores desecharon, que el pueblo de Israel desechó, vino a ser la piedra angular. Sí, y ese es Jesús. Y ahora a ti y a mí somos la continuación de Jesús. No importa lo que hagan, no importa lo que sientan, nosotros vamos a actuar en amor. Y vamos a preguntar, si fuera yo, ¿cómo me gustaría que actuaran? La actitud del buen samaritano refleja la voluntad de Dios de hacer lo mismo. Sí, de hacer lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Debería ver. Sí, ser más observador sobre las necesidades que hay a mi alrededor. Y sí, va a ser incómodo, va a ser inoportuno. Muchas veces me voy a sentir incompetente,
pero debería sentir compasión en mi corazón como si fuera por mí. Porque la verdad es que era yo, soy yo y también eres tú, aquel que el buen samaritano Jesús, despreciado, entregó todo por nosotros, lo dio todo por nosotros. Así que no te lo pierdas. Cuando tú miras de esa manera y, y te mueves en compasión, tienes el mayor potencial para renovar y restaurar tu corazón. Siempre mirando y preguntándote, ¿qué tal si fuese yo? ¿Qué me gustaría que hicieran por mí? Cuando recibes que el amor de Dios por ti mismo, este puede trasladarse a tu prójimo y al hacerlo amarás a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente. Y Dios vio tu necesidad. Y Él conocía el precio y lo pagó con su Hijo. No se limitó a sí mismo. Él ve tu necesidad ahora, conoce el precio y lo paga. Y nunca se niega a moverse en tu dirección. No lo olvides. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús dice, quiero que ames a la gente como yo la amo y que la veas como yo la veo. ¿Hay algo alojado en tu corazón que impida ver a la gente necesitada y preguntarte, ¿y si fuera yo? El hombre de la historia se llama el buen samaritano. Jesús en otra ocasión dijo, nadie es bueno sino Dios. Entonces, si nadie era bueno sino Dios, ¿por qué le llamó el buen samaritano? ¿Qué hizo bueno al samaritano? ¿Y qué hace que alguien tenga un buen corazón? La respuesta de Jesús es cómo responde a las personas necesitadas a su alrededor. Y solo podemos tener bondad en la medida en cómo respondemos a las personas necesitadas a nuestro alrededor y si respondemos como Jesús respondió. Así que el reto de esta semana es: detente, porque si no te detienes, no vas a ver toda la necesidad. E identifica una necesidad de alguien y ayúdalo. Comienza a hacer por una persona lo que te gustaría hacer por todo. Y sí, cuando identifiques la necesidad, en tu corazón va a surgir esto de que, wow, pero es que es incómodo. Ay, es que es inoportuno. Este es el peor momento. Y también no tengo la capacidad. Pero ¿sabes qué? Si te mueves, estoy seguro que verás a Dios en tu propia vida. Permíteme orar por ti. Señor, quiero entregarte a esta persona que está allí frente a esta pantalla y que cada uno de los que está conectado hoy encuentre la respuesta de Jesús en cómo estamos respondiendo a las personas necesitadas a nuestro alrededor. Que estemos dispuestos a detenernos, que dejemos de convencernos a nosotros mismos y a desanimarnos sobre esas necesidades que encontramos en nuestro camino, sencillamente porque sí, porque van a incomodarnos, porque sí, no vamos a tener toda la capacidad para actuar o porque va a ser en el momento menos oportuno. Pero que recordemos que este buen samaritano no es más que el llamado que hemos recibido a ir y hacer exactamente lo mismo. A ver y a sentir compasión y actuar con pasión hacia las vidas de otros. Y siempre preguntarnos, ¿y si fuese yo, qué me gustaría que hiciesen por mí? Gracias por tu amor y gracias por hablarnos hoy, mi Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana con la tercera manera en la que vamos a monitorear nuestro corazón.
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.